Estimados alumnos, muy buenas tardes. Un gusto, un placer reencontrarnos nuevamente en nuestra clase de lingüística general. Como siempre, vamos a compartir la pantalla para iniciar el desarrollo de nuestra clase. También es de costumbre preguntarles, estimados, ¿el audio se escucha bien y se logra ver la diapositiva que estoy proyectando? Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias. Bien, iniciemos entonces. Amigos, nosotros vamos a dedicarnos en esta clase y en las que viene a hablar sobre la semántica. La semántica. De la semántica nosotros habíamos visto conceptos básicos, ¿cierto? Conceptos básicos. Estamos haciendo un repaso y digámosle, informándote sobre ideas, conceptos que trabaja la semántica para luego entrar ya a cuestiones más complejas de la semántica. Ya todo tiene un orden, un proceso, vamos de lo simple a lo complejo. ¿Ya? Entonces, para recordar, no habíamos visto los conceptos básicos que sema significa significado, es decir, ¿no? Es el concepto. ¿Qué significa una palabra? Todas las palabras tienen un sema, es decir, un significado, un concepto, una idea. Y tica es referente a, con relación a. Entonces, semántica es referente al significado. Es un tratado, es un estudio, un análisis que tiene como referencia el análisis, el razonamiento del significado, del concepto, de la idea, de la palabra. Y la terminación tica, ¿no? Está siempre presente en muchas palabras, por ejemplo, informática, referente a la información, a la tecnología, ¿no? Ofimática, cinemática, fonética, semántica, ¿no? Referente a. Bien, entonces, si hablar de semántica, analizar, desarrollar, discutir sobre semántica, es discutir sobre la palabra, sobre la palabra. Y entonces, con referente a la palabra, amigos, nos encontramos que existen palabras que tienen un solo significado, una sola idea. Es decir, son palabras monosémicas. Y de estas hay una amplitud. Por ejemplo, yo te muestro esta imagen, ¿no? Bueno, acá está palabras con solo significado, con una sola idea, ¿no? Lo tenemos acá, te mostraba el lunes, ¿no? Esta imagen, ¿no? Foca, ¿no? Un nombre común de mamíferos propios de mares y de foca. Es un solo significado, un solo significado. Y también tenemos caballo, agua, aceite, pizarra, ¿no? Puerta, piso. Estas palabras monosémicas de un solo significado, de una sola idea, nosotros lo podemos corroborar en nuestro diccionario. Entramos al diccionario y buscamos estas palabras y nos vamos a dar cuenta que efectivamente son monosémicas porque tienen un solo significado, un solo concepto, una sola idea. Bien, pero en nuestra cultura occidental, si existe A es porque existe el B, si existe el negro es porque existe el blanco, si existe la monosémica es porque existen las polisémicas. Las polisémicas. Y las polisémicas, pues es lo opuesto, ¿no? A las monosémicas, es decir, son aquellas palabras que tienen más de un significado, más de una idea, ¿cierto? Palabras con más de un significado. Y acá también tenemos un centenar de ejemplos. Podemos pasarnos discutiendo muchas horas citando ejemplos de palabras polisémicas.
Y ahí tenemos, ¿no? Palabras polisémicas, ¿no? Tenemos banco, banco de la institución, donde tiene que ver con todo lo que es el dinero, ¿no? O otro banco que sirve para sentarnos, copa, de brindar, o de trofeo, ¿cierto? Hoja de árbol, el cuaderno, bota de vino, bota de calzado, lengua, estrella, carta, pipa, o y acá tenemos más ejemplos, ¿no? Una estrella de astro, estrella de un molusco, estrella de una persona famosa, mira, polisémica, ¿no? Tiene varias entradas en el diccionario. Uno busca en el diccionario y son palabras que tienen más de una entrada, ¿no? Más de un significado, más de un concepto, ¿no? Entonces, eso lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué habíamos visto también? Bueno, entonces a partir de esta introducción que habíamos visto sobre significa semántica, palabras monosémicas, polisémicas, entonces nos aventuramos, ya podemos estar aptos a dar la definición de semántica, ¿no? Entonces, viendo esta imagen, ¿cierto? La semántica es la ciencia entonces que se encarga de estudiar todo lo referente al significado y los posibles cambios del significado de la palabra. Y es que todas las palabras tienen un determinado significado, o sea, uno o más significados, y estos significados con el tiempo cambian, amigos, cambian. Eh, ¿Por qué? Porque el idioma es dinámico, todos los idiomas son dinámicos, los hablantes van cambiando, las generaciones van cambiando y con ello van cambiando los significados de las palabras. Nosotros estamos en el 2021, ustedes son generación del 2000, ¿cierto? O a finales del 2000, a finales de los 90, perdón. Y entonces, ustedes tienen un lenguaje diferente a los jóvenes de la época de los 80, del 90. Van cambiando el significado de las palabras, ¿cierto? Y es que, respecto a esto, amigos, el castellano que hablaba don Miguel de Cervantes Saavedra, que ya estamos próximos a celebrar, ¿no? El próximo mes, Día del Idioma, en honor a don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ustedes creen que el español actual es el español que hablaba don Miguel de Cervantes Saavedra? Incluso podemos utilizar muchas palabras que utilizaba Cervantes, pero nosotros le damos otro ya significado. Y nosotros le seguimos llamando español o castellano. Pero en realidad se han puesto a pensar, jóvenes, ¿realmente será castellano? ¿Seguirá siendo castellano esto? ¿Seguirá siendo o español, como quieras llamarlo? ¿Cuántos ciclos han pasado? Como se dice metafóricamente, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Y nosotros le seguimos llamando español. Y le seguiremos llamando español. 1000 años después, cuando sea un español totalmente distinto al que hablamos nosotros. Dentro de 1000 años o dentro de 500 años, se va a seguir hablando español, pero un español totalmente distinto al español del 2021. Pero se sigue llamando español y se seguirá llamando español, ¿no? Aunque la nomenclatura totalmente distinta. Pero bueno, entonces de eso se encarga la semántica, este fenómeno, esta digamos, volatilidad del significado de las palabras, ¿no? Este cambio es el destino inevitable del idioma, el cambiar, el cambiar. Nada es fijo, nada es eterno. Bien. Entonces, y mirando la imagen que te he puesto, esa imagen de planta de una industria y la otra planta de un vegetal, eso que está en el cerebro de estos hablantes que están allí graficados, nos da una idea, ¿cierto? Que el ser humano trabaja, piensa, razona en imágenes. Por ejemplo, piensa en una bicicleta, piensa en una manzana, piensa en un árbol, piénsalo, piensa tu manzana, piensa en un árbol,
Piensa en una bicicleta. Piensa. Entonces, las palabras, amigos, aparecen por imágenes, por conceptos en la mente, en la mente. Entonces, la palabra tiene dos constituyentes, un significado y un significante, ¿no? El significado es la imagen mental. Allí esa idea que está acá en nuestro cerebrito, ¿no? Y luego ya y ese ruido mental es el significante, ¿no? Te decía que pienses en bicicleta, te dije que pienses en manzana, te dije que pienses en árbol. Entonces, vemos esto, ¿no? Significado, significante. El ser humano trabaja por imágenes, ¿no? Todos los hablantes del planeta tenemos la misma idea, el mismo significado, pero ¿dónde está la diferencia? En los significantes, pues, en los significantes, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cierto? Para nosotros, los hablantes del español, hablaremos árbol o mesa, el hablante inglés era table, ¿no? Entonces, va cambiando los significantes, todos los significados, hay una, digamos, homogeneidad, ¿no? De conceptos. Todos los hablantes del mundo nos podemos imaginar un león, un árbol, una mesa, una bicicleta. Son conceptos, pero ya en el significante, allí entra a tallar las diferencias idiomáticas. Por ello que es posible la traducción, ¿no? Por los significados, Bien. Entonces vemos que la palabra es compleja. Ya lo hemos visto cuando analizamos morfología, nos hemos dado cuenta de la complejidad que encierra una palabra. Cuando uno empieza a analizar, a reparar, empieza a reflexionar, a tomarse un tiempo de análisis lingüístico, uno se va dando cuenta que la palabra es compleja, altamente compleja. Y siempre te repito, cuando nosotros hablamos, y si nosotros también lo llamamos a la escritura, se da el concurso, la simultaneidad de la morfología, de la semántica, de la sintaxis, están allí, simultáneos, ¿eh? Se da todo simultáneo, una amalgama, solo que la lingüística, por cuestiones didácticas, lo separa. Nosotros que pertenecemos a la academia, nos gusta analizar esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno habla? ¿Qué sucede cuando uno lo lleva a la escritura? El habla. Pero para comunicarnos, repito, no es necesario saber todos estos conceptos, ¿no? No es necesario. Incluso una persona cuando va viaja a otro país que habla otro idioma, no necesita saber todos estos conceptos gramaticales, lingüísticos, ¿no? Para comunicarnos. Bien. Entonces, repito, la persona trabaja por ideas mentales, conceptos, imágenes. Si no, miremos esta imagen de esta señora en el supermercado, imaginando la semántica, el significado, los conceptos. Así somos nosotros, todo el tiempo estamos imaginando. Ahorita en este preciso instante en que estás escuchando mi voz, estás imaginando cosas. A veces tu mente está ya en otro lado, ¿no? Es desordenada, está en otras imágenes. A veces te descuidas de la clase, de la exposición, y tu mente está en otro punto, ¿no? Porque la mente es desordenada. Por eso que nos cuesta trabajo estudiar la concentración, porque el estudio es concentración y la mente no le gusta la concentración, no le gusta esa rigurosidad. La mente le gusta estar libre, muy libre. Por ello que cuesta dificultad el estudio, ¿no? En la concentración, algunos más que otros, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros, para afianzar, ¿no? Decíamos que hay una imagen mental,
Cuando nosotros pensamos en una imagen mental, cuando nosotros ya hablamos del significante, hay una imagen acústica, ¿no? Un ruido en nuestra mente, un sonido en nuestra mente, para luego producir esta unión de la imagen mental y la imagen acústico, un signo lingüístico. Entonces, repito, la imagen mental tiene que ver con la psiquis, con lo abstracto, ¿no? Y en la imagen mental, pues nadie puede saber lo que yo estoy pensando o lo que tú estás pensando. Es una imagen. La imagen mental no se puede ver. ¿No? La imagen acústica es física, ¿no? Implica ya un ruido, ¿no? Empiezas ya a hablar para que sea el signo lingüístico. Ya cuando se habla el signo lingüístico ya podemos saber qué estás pensando, ¿no? Porque a través le das voz a tu pensamiento, ¿no? Esto Jacques Derrida, ¿te acuerdas que te dije? Jacques Derrida lo llama esto, a esta imagen mental también lo llama escritura. ¿Cierto? Es una escritura, el pensamiento, recuerda que te expliqué hace clases atrás, el pensamiento es escritura. Porque ese pensamiento, esa idea abstracta, tú la puedes materializar en escritura física, grabar en un soporte físico. Entonces la imagen mental también es escritura. Es escritura. Bien, entonces, ya que hablamos de palabra, entonces habíamos visto esto de la palabra, ¿cierto? Entonces la palabra, para recordar, entonces, es la asociación, ¿cierto? Es la unión, es la amalgama entre un significado y un significante, ¿no? Es la unión, es el concurso, es la amalgama entre el significado y el significante. Cuando estos se unen, se produce la palabra. Se produce la palabra. Esta unión que ocurre en microsegundos, ¿no? Nosotros lo hacemos, esta asociación en microsegundos, en milésimas de segundos, asociamos. Todo el tiempo estamos asociando palabras, significantes con significado, para dar origen a luz, a una palabra o a muchas palabras. Y esas palabras tienen un significado, están ordenadas con una intención, ¿no? Nosotros ordenamos las palabras porque tenemos una intención como hablantes, tenemos una intención, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos que entienda el receptor. ¿Sí? Entonces, y la palabra sin duda es un signo, ¿cierto? ¿Por qué es un signo? Porque emplea símbolos, ¿no? La palabra emplea símbolos. Nuestro idioma emplea el determinado símbolo. Me estoy refiriendo al alfabeto, ¿cierto? El alfabeto es ese sistema de símbolos que nosotros empleamos para materializar el significado. También significante, ¿no? Vamos a ver, es la representación física de los significados. Es para representar físicamente los significados, echamos mano de los símbolos, ¿no? Y esos símbolos es el alfabeto. Lingüístico porque corresponde pues a una lengua, a un idioma, ¿no? Todo idioma tiene su símbolo, su significante, ¿no? Para representar su significante, ¿no? Toda lengua tiene su registro lingüístico. Es convencional porque una determinada sociedad lingüística nos hemos puesto de acuerdo, entre comillas, de acuerdo, para escribir de una determinada manera, para hablar de una determinada manera, para usar los símbolos, esos símbolos que sean ya para todos, ¿no? Es una convención, ¿no? Es decir, esa convención afecta a toda una sociedad. Si tú no te ajustas a esta convención, no te vas a poder comunicar, nadie te va a poder entender, vas a hacerte una isla. Entonces es necesario. Y el significado, ¿no? Que es la idea, el concepto o pensamiento que conlleva una palabra. Estás pensando en algo. Muy bien. Dicho esto, es importante entonces hablar que la palabra
La palabra tiene características. Una de ellas de que decíamos que es mutable. Las palabras, lo dijimos al inicio, siempre lo recordamos, las palabras no permanecen fijas todo el tiempo, son volubles al cambio, cambian con el pasar del tiempo o con el espacio. Son dos factores muy poderosos, muy determinantes, son los responsables que la palabra vaya cambiando. Estas aristas, estas variables, el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio. Tiempo, esta palabra embarcar, se explicaba que los españoles, en la época de las colonias, llámese España, Britania, los franceses cuando invadieron África, todas las potencias del mundo, cuando saqueaban a sus colonias, a sus pueblos dominados, para llevarse las riquezas de los pueblos dominados, hacían embarcaciones. No había aviones en ese entonces, embarcaciones, embarcaban cargamento muy grande y pesado e importante de un lugar A, de una colonia A, al lugar de la potencia, ¿no? A la potencia. Por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Los españoles embarcaban el oro y otras cuestiones, botines preciosos, ¿no? En embarcación. Pero actualmente nosotros decimos, te acompaña a embarcarte, me voy a embarcar recién a mí. Embarcar. Hoy en día no tiene ese significado, ¿verdad? Cuando nosotros decimos embarcar, no es que nosotros vamos a embarcar un cargamento pesado, importante, cuantioso, no, sino que estamos diciendo que vamos a tomar el autobús, el taxi, ¿no? Para dirigirnos a otro destino, cercano, ni siquiera lejano, ¿no? Como antes, como la palabra embarcar, el significado de la palabra embarcar, cómo ha cambiado drásticamente con el tiempo, ¿no? Profesor, ¿embarcar todavía se mantiene en estos tiempos? En aduanas también todavía se utiliza la palabra embarcar en aduanas. El barco en embarcación, en despacho lo llaman, pero todavía se mantiene. Pero esta palabra ha cambiado, ¿no? O la palabra villano, ¿no? Como te decía, ¿no? Villano. Villano hoy en día es la persona malvada, inescrupulosa, pero antes villano simplemente era aquella persona o personas que vivían más allá de los muros de la ciudad, en el campo, los encargados de labrar la tierra, los villanos. Hoy en día ya no, hoy en día se llama campesino, obrero, villano, campesino, ya no, ya no se dice villano. Dicho sea de paso, los campesinos están tomando protagonismo estos días por la huelga, ¿no? Maltratados, ¿no? Por el sistema. Bien. Y por el espacio también puede variar, ¿no? Te decía piña para los argentinos es puñete. Y acá podríamos citar un número, una flecha de ejemplos de qué significa acá en el Perú y qué significa en otro país. Chile, ¿no? México, Chile es aquí, nosotros lo tomamos como referencia como un simple país, nosotros al aquí no le llamamos Chile, no le llamamos ajino, y así, ¿no? Las palabras van cambiando, ya sea por el tiempo o por el espacio, ¿no? Inmutable. En realidad las palabras sí mutan, jóvenes, ¿no? Como te decía. Pero esto para que mute pasa mucho tiempo. ¿Y por qué pasa mucho tiempo? Porque la mutación de la palabra no es porque a mí se me antoje ya cambiarle de significado a la palabra, sino que esto obedece ya a la fuerza de toda la masa hablante de un idioma. La palabra sí muta, pero demora tiempo, pasa tiempo. No obedece al capricho de un solo individuo, de un solo hablante, sino que tiene que ser el consenso de toda la masa hablante. Okay. Las palabras mutan, pero necesita el consenso, la voluntad de toda la masa
no de una sola persona. Por ello, la palabra no cambia a voluntad de una sola palabra, cambia, pero a voluntad de toda la masa, de toda la sociedad hablante. Citaba este ejemplo, ¿no? Tenemos un insecto muy conocido, muy odiado, la mosca, ¿no? En las casas, ¿no? La mosca. Te citaba, esto es una mosca, ¿no? Pero te citaba yo el ejemplo del Chavo del 8 que, no sé si lo has corroborado, él quería llamar, lo llamaba churrumino, ¿no? Un segmento, ¿no? Churrumino. Ahí lo que él quería es, de manera caprichosa, quería cambiar el significado de la palabra mosca. El niño, ¿no? El protagonista, el chavo, de manera caprichosa quería cambiarlo. Me llamó la atención, ¿no? Porque las palabras no cambian a capricho o a voluntad de una sola persona, sino a la voluntad de todo un pueblo. Y esta voluntad pasan años o siglos. Entonces, la palabra varía, pero no por la voluntad de una sola persona, sino de toda la masa hablando. Entonces, digamos que también es arbitraria, ¿cierto? La palabra es arbitraria, por supuesto, porque nadie nos pregunta si estamos de acuerdo en hablar, escribir, pronunciar una determinada manera, ¿no? Nadie nos ha dicho que si estamos de acuerdo que a estos objetos para escribir en una pizarra se les llame tizas, ¿cierto? Nadie nos ha preguntado, por lo menos a mí no, o que este objeto se le llame pizarra y que no nos han preguntado. Nosotros, yo ya con el tenido uso de razón, ya se llamaban esos objetos así. Y no creo que a mis padres le hayan preguntado si estaban de acuerdo que esto se llame así, ¿no? Entonces, arbitrariamente, ¿no? La palabra, el idioma es arbitrario. Hasta cierta razón, creo que también es saludable, ¿no? Porque esperar el consenso de todos, la democracia de todos, la democracia lingüística, pues sería imposible ponernos de acuerdo, ¿no? De alguna manera tiene que haber también cierta arbitrariedad, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Arbitrario, ¿por qué? Por ejemplo, esta imagen, este animal que le decimos perro, ¿cierto? Perro, eh, es arbitrario porque esa palabra perro no tiene ninguna, no se aparece en nada, no hay nada de similitud entre la escritura perro con el animal. ¿Tú ves alguna similitud? No hay nada, ¿cierto? Es algo arbitrario. Es arbitrario porque es impuesto, te han impuesto, te han dicho se llama perro y así se escribe perro. Es representativa porque simplemente es una mera representación, nada más. Pues, ¿no? Esa palabra perro es una representación del animal que existe en el mundo real. E inmotivada porque no hay una relación directa entre la escritura y el animal, ¿no? Es toda una imposición, una arbitrariedad. Decíamos que es lineal, ¿no? Es lineal porque la palabra ocupa un determinado espacio, ya sea en el tiempo o en espacio, ¿no? En el tiempo oral, ¿no? De todas maneras ocupa tiempo. Cuando yo estoy hablando en estos momentos, se está ocupando un tiempo, mi oralidad. Un espacio, ¿no? Tú notas allí que estoy mostrando las diapositivas. Si yo escribiera una palabra encima de otra, imposible de leer, imposible de descifrar. Por eso que la escritura ocupa un espacio, una palabrita ocupa su determinado espacio. No puedo escribir una sobre de otra, eso es imposible. No se podría entender, leer, descifrar. Biplánica, habíamos visto pues que las palabras representan dos planos, ¿no? Significado y significante. Y habíamos visto también el lunes que hay un cambio de significado, ¿cierto? Las palabras, como habíamos dicho al inicio, que la semántica se encarga de ver el significado de las palabras y el cambio de estas, ¿no? En el transcurrir del tiempo y del espacio. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en los cambios de significado de las palabras, ¿no? Hemos visto, pues básicamente es el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿cierto? En el tiempo. Te había citado yo la palabra extrañar. Hay un antes y
un después. Recuerda que extrañar viene de extraño. Antes esta palabra se usaba para referirnos a una persona que no conocemos absolutamente nada y que por tanto la comunicación es fría, es netamente muy formal, ¿no? Muy formal, muy fría, ¿no? Tratar como a un extraño, ¿no? Fríamente, tratar como una persona que no conocemos, pues a eso se llamaba, ¿no? En cambio ahorita, actualmente se extraña, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, nosotros recordamos con cariño, con amor, añoramos la presencia del amigo, la presencia de algún familiar, la presencia tal vez del enamorado, de la enamorada. Entonces extrañamos, estamos añorando la presencia de alguien que nosotros le tenemos mucho afecto, mucho cariño, mucho amor. Pero fíjate cómo ha cambiado con el tiempo el concepto de la palabra extrañar. O por el espacio decíamos, ¿no? La palabra ruca en España y en Perú. En España te decía, se le denomina ruca aquella mujer anciana y buena. Se les llama mayormente ruca, buena onda, a las nanas o a las abuelitas. Pero en Perú tiene un significado peyorativo, es una mujer fácil, comprable. En otras palabras, nos referimos a una mujer prostituta. Como cambia, en un lugar es cariño, es sinónimo de cariño. Imagínate que un español ingenuo que no se haya informado que en el Perú significa otra cosa y le diga a una mujer de manera ingenuamente, ¿no? Ruca, una abuelita, no, imagínate, todo un bochorno, ¿no? O te decía los venezolanos acá en nuestro país, ¿no? Te he dado cuenta que ellos tienen algunas palabras que significan para ellos una cosa y para nosotros otra. Por el espacio, cómo va cambiando las palabras. Por el espacio. Por el contexto, ¿no? Decía, ¿no? La casa de Jaime Luna, la luna de la sala estaba sucia y no me dejó ver la luna llena, ¿no? Entonces decía, pues luna, aquí vemos que la primera palabra luna es el apellido, la segunda es un vidrio, un objeto, la tercera es el satélite, ¿no? Es un astro. Bien, hasta aquí habíamos visto lo que referente, ¿no? A lo que es la semántica, ¿no? La semántica. Pero es importante, amigo, es importante que recuerda algo, ¿no? Recuerda siempre recuerda que la palabra tiene un significado y un significante. Y el significado es precisamente lo que le interesa a la semántica. Precisamente, eso le interesa a la semántica, ¿no? El significado. Y el significante, ¿quién lo estudia, amigos? ¿Quién estudia el significante? Si la semántica no le presta, digamos, la atención. Al significante estudia la ortografía, es decir, cómo se escribe la palabra alumno con tilde, sin tilde, con V, con B, con M, con N, con X, S, C, cómo se escribe el significante. O estudia y presta atención la ortografía, ¿cierto? La ortografía. Bien. Y recuerda, ¿qué más, profesor? ¿Qué más debes recordar? Que el significado puede ser conotativo o puede ser connotativo. El notativo es aquel significado homogéneo, estándar, digámosle, aceptado universalmente, ¿no? Universalmente es el significado que lo encontramos registrado en el diccionario. El aceptado, el legalmente, el significado legalmente aceptado. Es el significado legalmente aceptado.
Por ejemplo, yo digo la palabra mosca. Me voy al diccionario, ¿qué me va a decir? Un insecto, ¿cierto? Un insecto volador, frecuentemente se encuentra en las casas, agente de contagioso de enfermedades. ¿No? ¿Qué se te va a decir el diccionario? ¿No? Porque en el diccionario está el significado denotativo de las palabras. Pero el connotativo, chicos, es el significado que adquiere una palabra por el contexto del grupo social en el que se habla, por el contexto. Yo te digo, mosca es un insecto, pero si digo, ese alumno es mosca, capten una lo que yo explico. No me refiero a que el alumno sea un insecto, sino tiene otro significado contextual, ¿no? Un significado connotativo. Entonces, el significado connotativo, las palabras le da el contexto en el que está, en el que habla un determinado grupo social. Un significado connotativo. Las relaciones semánticas, ¿sí? Las palabras también ofrecen relaciones semánticas. Y estas relaciones van de acuerdo pues a su significado. Pueden ser relación semántica de sinonimia, de antonimia, de hiperonimia, de hiponimia, de holonimia o de meronimia. Pues a continuación vamos a ver, no todas hoy, las relaciones semánticas. Vamos a hablar sobre la hiperonimia, la hiponimia, la cohiponimia, la holonimia y la meronimia. La sinonimia, la antonimia lo dejamos para luego. Vamos a hablar entonces sobre estas relaciones semánticas. Si yo digo la palabra fútbol, amigos, mira, yo digo la palabra fútbol y digo la palabra deporte. ¿Qué palabra es mayor? ¿Qué palabra incluye a la otra? ¿Qué palabra forma parte de la otra? Yo digo fútbol, deporte. Si yo digo fútbol, deporte, ¿no? Sin duda, yo digo fútbol, fútbol es parte del deporte, ¿cierto? Fútbol es un elemento, digamos, inclusivo, ¿cierto? Y deporte es esta palabra incluyente, ¿no? Deporte incluye fútbol. Si yo digo fútbol, deporte, a esto se le llama hiponimia, ¿no? Fútbol está dentro de deporte. A eso se le llama hiponimia. Pero ¿qué sucede si yo digo tenis? Y ya no digo tenis deporte, sino de deporte, el tenis es otro tipo de deporte, ¿cierto? ¿Qué pasa si es de la palabra mayor, que es deporte, a tenis? ¿Qué pasa cuando la relación ya no viene de la palabra menor a la palabra mayor? Cuando es de la palabra menor a la palabra mayor, se le llama hiponimia, pero eso sucede si la relación viene desde la palabra mayor, que es el elemento incluyente, a este elemento incluido. ¿Cómo se le llama? Hiperonimia, ¿cierto? Hiper, que es mayor, hipo, que es menor, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Hiponimia, entonces, cuando la palabra menor va desde la palabra menor a la palabra mayor, ¿no? Del elemento incluido al elemento incluyente, ¿no? Hiponimia. Y si es viceversa, se llama hiperonimia. Claro, en deporte está fútbol, tenis, básquet, ¿no? Etcétera. Eso se le llama. Pero, ¿qué sucede entre el fútbol y el tenis? Ambos son hiponimia, ¿cierto? De fútbol es hiponimia, el deporte, tenis es hiponimia de deporte, tenis. Pero entre el fútbol y el tenis, ¿qué sucede aquí? Entre el fútbol y el tenis. A esa relación se le llama cohiponimia, ¿cierto? Los hipónimos se llama cohipo, fútbol y tenis son cohiponimia, ¿cierto? Porque estos están incluidos en la palabra, en el concepto de deporte. De deporte. ¿Qué otra relación semántica? Tenemos lo que te decía, la meronimia. La meronimia es
ir de la parte al todo, amigo, de la parte al todo. Por ejemplo, la uña es una parte, el dedo es un todo, pero también pero el todo también puede ser una parte de algo mayor, ¿no? El dedo también puede ser parte de qué? De la mano, ¿cierto? Y bueno, motor es una parte de qué? Del automóvil, ¿no? Entonces eso se llama meronimia, parte todo, ¿ya? Parte todo, eso se llama meronimia. Y también acá podemos dar todo un rosario de ejemplos, no todo un rosario de ejemplos, ¿no? Sobre meronimia, parte todo. Con respecto a la polonimia, es todo lo contrario a la, ¿cierto? A la meronimia, ¿no? La holonimia es, si el otro es, la meronimia va de la parte todo, la holonimia va del todo a la parte. La oración es un todo, la palabra es una parte, pero también esa parte puede ser un todo, la palabra puede ser todo y una parte de la palabra es letra. La casa es un todo, el baño es una parte, o la sala es una parte de la casa, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La meronimia y la holonimia. La meronimia es de parte todo y la holonimia del todo parte, ¿no? Y viceversa. Ya, entonces, cuando hablamos de holonimia, cuando hablamos de meronimia, no hay que confundirlo con la familia semántica, ¿ya? Ni con el campo semántico, ¿ya? La familia de palabras, ni con el campo semántico, no hay que confundir eso, ¿ya? A continuación vamos a analizar este tipo de familia de palabras y del campo semántico, ¿no? A ver. La familia de palabras. La familia de palabras, amigos, es como decirnos, ¿por qué familia, profesor? Por ejemplo, si lo traemos, lo contextualizamos al plano humano, cuando hablamos de familia es porque hay lazos sanguíneos, ¿cierto? Lazos sanguíneos o lazos consanguíneos, siempre está la sangre, ¿cierto? La sangre nos une, nos hace familia. Pero en las palabras, ¿qué les une? ¿La sangre? No, no, las palabras no tienen sangre. ¿Qué les une a las palabras? ¿Qué les hace tener familia a las palabras? La raíz, ¿cierto? La raíz. La familia de palabras está constituida porque comparten en común una raíz, ¿cierto? Una raíz. Por ejemplo, ahí tenemos pan, ¿no? Alimento comestible, básico, vital, pan. Pero el pan viene de panificar, ¿cierto? Pan, la acción de pan, de hacer pan es panificar, ¿no? De panificación, ¿cierto? ¿Y quién hace el pan? Es el panificador. ¿Dónde lo hace? En la panificadora. ¿Dónde lo venden? En la panadería. ¿Quién lo vende? El panadero. ¿Dónde colocas el pan? En la panera. Y si hablamos de un tipo de pan, petit pan, empanada, etc. Si te damos cuenta, pues yo te he puesto en color rojo, ¿no? Es familia de palabras porque está compartiendo una raíz en común, ¿cierto? Un sema, ¿cierto? En común, un sema. Ahí tenemos. Pan, ¿no? Pan. Y podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con la palabra mar, marino, maremoto, o flor, florero, florería, florista, etc. Hay una familia de palabras. Lo recordar, se llama familia de palabras cuando éstas comparten una raíz en común, una raíz en común, un lexema en común. A eso se le llama familia de palabras. Pero también tenemos, ojo,
no confundir familia de palabras con el campo semántico, chicos, con el campo semántico. El campo semántico, por ejemplo, tenemos perro, canario, vaca, loro, gato, cerdo, etc. Toda esta relación de palabras, de sustantivos, ¿qué tienen en común? El campo semántico no son palabras que tienen raíz en común, pero tienen características en común. ¿Qué características tienen en común el perro, el canario, la vaca, el loro, el gato, el cerdo? Todos ellos son animales. Y otra característica, que son animales domésticos que conviven con el ser humano, pueden convivir, ¿cierto? Pueden convivir. Por si yo pusiera ahí cocodrilo, si pusiera ahí anaconda, araña, serían ya elementos excluyentes, ¿no? Porque ya eso no son animales domésticos, ¿no? Términos excluidos, ¿no? Entonces, ese es el campo semántico. Entonces, hasta este punto, estimados, nos vamos a quedar hoy en esta reunión. La próxima, ya a partir de acá, vamos a continuar problematizando lo que es la semana. Entonces, agradecerte como siempre por tu atención. Gracias a cada uno de ustedes por su atención prestada, mis estimados amigos. Y como ya es costumbre también, finalizamos con nuestra lista. Acá tenemos nuestro registro. Bien, acá está. Acá tenemos nuestro registro. A ver, la señorita Alarcón Vanessa. Ángeles Alexandra. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Alexandra. Arancel Nadia. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nadia. Arimana Esperanza. Presente, profesor. Buenas tardes. Esperanza. Basurto Brian. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Brian. Cabos Nicole. Cabos Nicole. Profesor, mi compañera tiene problemas, pero sí está presente. ¿Está presente Nicole? No aparece conectada, Nicole. Calderón Matthews. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Matthews. Crespo Nayeli. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nayeli. Curonelfa. Presente, profesor. Buenas tardes. Curonelfa. Escobar Lisset. Buenas tardes, profesor. Presente. Hola, Lisset. Limache Andrea. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Andrea. López Angus. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Angus. Saúl. Saúl Mejía. Mejía Damaris.
Buenas tardes, profesor. Presente. La dama Hisperiana. Presente, profesor. Buenas tardes. La Diana Ramos Cindy. Buenas tardes, profesor. La Cindy. Vega Silvia. Escrito en el chat, ¿no? Silvia. Yaguana Shirley. Profesor, disculpe, Silvia escribió al chat hace un momento. Sí, Andrea, no te preocupes, sí, estoy viendo que escribió. Yaguana Shirley. Presente, profesor. Buenas tardes. La Shirley. Bien, amigos, entonces hasta este punto nos vamos a quedar con nuestras clases de lingüística general. Retomamos la próxima semana la discusión. Tengan ustedes una buena noche. Cuídense bastante, chicos. Nos reencontramos en nuestra próxima clase. Un abrazo. Cuídense. Gracias por tu atención.